a todos los ingenieros que nos acompañan, a los socios de las 32 sedes regionales que a esta hora se dan cita aquí en la Universidad Industrial de Santander para continuar con este tercer y último día de agenda académica y técnica en el marco del Congreso Nacional de Ingeniería. Por supuesto, les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado durante todos estos 3 días y hoy vamos a tener paneles, foros y conferencias bastante interesantes. Vamos a hablar de una agenda que permitirá hacer un recuento de la historia de la ingeniería en Colombia, asimismo abordar los avances del sector de la construcción de vivienda y la implementación de la inteligencia artificial en esta profesión. Para iniciar vamos a tener un formato de foros con diferentes personalidades que nos van, por supuesto, a ahondar en diferentes aspectos. Vamos a iniciar con la historia de la formación de ingenieros colombianos en el siglo XIX. Esta conferencia va a estar a cargo del ingeniero Julio Mario Villamizar Sandoval. Él es presidente de la Comisión Técnica Permanente de Historia y Patrimonio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de la UPADI. Es ingeniero civil, candidato a doctor en dirección de proyectos, magíster en administración de empresas e innovación y especialista en diseño y construcción de vías y aeropistas. Es especialista también en gerencia de construcciones. Así que le damos la bienvenida al ingeniero Julio Mario Villamizar Sandoval para iniciar esta jornada de conferencias con historia de la formación de ingenieros colombianos en el siglo XIX. Bienvenido, ingeniero. ¿Ustedes saben quién fue el primer ingeniero colombiano graduado formalmente como ingeniero civil? ¿O saben cuándo fue o cuándo se graduó la primera promoción de ingenieros civiles aquí en Colombia? Muy bien. Muy bien, muy bien. Voy a iniciar precisamente con la historia de la formación de los ingenieros aquí en Colombia en el siglo XIX. Pero antes quiero agradecerle al presidente Luis Eugenio Prada y a la Junta Directiva de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros y al presidente Hernando Monroy, a la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y desde luego a cada uno de ustedes aquí presentes por haber madrugado. Bueno, empezamos en 1808. Francisco José de Caldas en el semanario de la Nueva Granada advierte la necesidad de poder contar con una geografía para poder desarrollar y planear actividades relacionadas con el comercio, la agricultura y desde luego tener como prosperidad. En 1811, Antonio Nariño crea el Cuerpo Militar de Ingenieros y Topógrafos y designa al Sabio Caldas como capitán y a Luciano de Luyer como alférez. Ya en junio de 1814, Juan del Corral crea la Academia de Ingenieros Militares de Río Negro, que luego al poco tiempo pasa a Medellín y por un tiempo de año y medio funciona, porque a Caldas lo llaman para hacer el mismo experimento en Bogotá. En esta academia hay 12 cadetes y podemos resaltar entre esos cadetes a José María Córdoba, que es el héroe de Ayacucho, y también podemos resaltar a Juan María Gómez, que fue secretario de Guerra y fue secretario de Relaciones Exteriores, que como hoy serían como los ministros de Defensa y el canciller, y además fue también gobernador de la provincia de Antioquia. Otro de los que se pueden resaltar de estas 12 cadetes está Alejandro Vélez, que fue el organizador del batallón Girardot y además fue el encargado de fortificar los puertos de Honda y Nare. Pasamos a 1827, que regresa Lino de Pombo. Lino de Pombo regresa graduado de la Escuela Nacional de Puentes y Caminos de París como ingeniero civil. Sin embargo, unos años atrás, en 1820, él se gradúa como ingeniero militar de la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares en
España, en Alcalá de Henares. Él tenía la doble titulación. Él es enviado por el general Santander a que estudiara la ingeniería civil porque ya en ese momento la necesidad de tener ingenieros civiles era una prioridad por la construcción de la nueva república. En 1847, mediante la ley 6 de ese año, se crea el Colegio Militar. Este colegio lo crea el presidente Mosquera y recibe la asesoría de Lino de Pombo precisamente para formar los ingenieros civiles y militares. En 1849 aparece aquí en Colombia Agustín Codazzi. El Colegio Militar, aunque fue creado mediante una ley de 1847, inicia labores en 1848. En 1849, Agustín Codazzi llega a Colombia huyendo de una persecución del presidente Monagas de Venezuela, porque digamos que Agustín Codazzi, al llegar a América, hace diferentes cosas acá, pero permanece durante 22 años en Venezuela. Hace actividades, hace la geografía y el atlas de Venezuela, además también actividades políticas, y el presidente Páez intenta hacerle un golpe al expresidente Páez, al presidente Monagas, y este pues inicia una persecución contra Páez y sus amigos, y en esto estaba Codazzi. Entonces Codazzi sale huyendo de Venezuela, manda a su familia para las Antillas, y él llega a Cúcuta. Y en Cúcuta recuerda una carta que había recibido un año atrás, en 1848, del presidente Mosquera, diciéndole que viniera a Colombia a hacer la geografía y el atlas de Colombia. Ya en 1850 se inicia la Comisión Coreográfica. Cuando llega Codazzi en 1849, en enero, lo asignan como inspector del Colegio Militar y ahí da cuenta que es necesario reforzar el programa más hacia la ingeniería civil que hacia la ingeniería militar. Hace una reforma al plan de estudios y también al iniciar con la Comisión Coreográfica alterna la actividad de enseñanza en el Colegio Militar y las actividades en las expediciones a cada una de las provincias para levantar mucha información. La Comisión Coreográfica no era solamente levantar la cartografía y la geografía del territorio. Eso era uno de los componentes, tenía muchos componentes. Fue el contrato, en esa época se llamaba la empresa, pero el contrato más importante del siglo XIX de Colombia, porque reunió a muchos ilustres que, como le decía anteriormente, no solamente era obtener la información de la geografía, sino tener información cultural, información agrícola, censo de población, censo de ganados, cultivos, en fin, era obtener una gran base de datos que le permitiera al gobierno o a la reciente república poder planear sus acciones. Si no conoce el territorio, pues lógicamente no se puede hacer mayor cosa. Pero en estas comisiones, en la Comisión Coreográfica, Codazzi llevaba a sus alumnos del Colegio Militar a hacer sus prácticas. Y hay evidencia en que cuando llegaban a todos estos territorios, las autoridades locales le solicitaban a Codazzi y a sus alumnos que los ayudaran con diseños o con prefactibilidades o presupuestos de caminos, puentes, puertos, control de inundaciones, edificaciones de gobierno, fortificaciones, en fin. Entonces ahí se lograba que tuvieran una práctica de estos estudiantes.
Por eso, unos historiadores afirman que la ingeniería en Colombia nace con la Comisión Coreográfica, y otros historiadores también afirman que la formación de ingenieros, pues lógicamente nace con el Colegio Militar, y en ambos está CODACI. Por eso se puede inferir que CODACI es como el precursor de la formación de los ingenieros, no de la ingeniería como tal, porque ya digamos que la ingeniería venía, pero sí como precursor de la formación de ingenieros. En 1852 se gradúa la primera promoción de ingenieros civiles y militares. De la primera promoción de los 20 alumnos, 18 se graduaron como ingenieros civiles y 2 como ingenieros militares. Dentro de todos estos alumnos podemos resaltar a Manuel Ponce León, que Manuel Ponce León fue, después de que muere CODACI en 1859, precisamente yendo hacia el norte de Colombia, iba hacia la Sierra Nevada a levantar toda la información de Magdalena y Bolívar, muere en un caserío que se llamaba el Espíritu Santo, que es hoy en día CODACI, en honor a él, en el departamento del Cesar. Una vez que muere Agustín CODACI, el gobierno nacional designa a Manuel Ponce León, que era su alumno, ya estaba graduado en el 52, y a José María Paz, Manuel María Paz, perdón, para que terminen los trabajos que le faltaban a CODACI pues, por terminar, que era levantar, ya dije, la parte norte de Colombia. También aquí, dentro de estos primeros graduados, está Rafael Pombo. Y fue una sorpresa para mí porque pues, Rafael Pombo uno lo conoce como el del Rinacuajo, y uno dice, pues, ¿y esta vaina cómo así? Pues claro, Rafael Pombo fue ingeniero civil graduado, pero nunca ejerció la ingeniería y pues se dedicó a las letras. Y también tenemos a otro, en todo ese grupo había un santanderiano y había un norte santanderiano. El santanderiano, si mal no recuerdo, era de apellido Barriga, y creo que era el Socorro, y el norte santanderiano era Manuel García Herreros y Santander, cuya mamá era prima hermana del general Santander. Ya pasamos a 1867, el presidente Santos Acosta crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. El Colegio Militar, en 1854, cierra sus actividades por una guerra civil y reabre nuevamente en 1861. Y este colegio militar pasa a ser la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. En 1871, ahí tenemos 3 eventos, 3 hitos. Uno es que Pedro Berrío funda la Universidad de Antioquia, que es llamada Escuela de Minería, que inicia sus labores en el 72, y en 1871 la legislatura del Estado del Cauca crea la facultad Facultad de Ingeniería de la Universidad del Cauca, que inicia sus labores en 1873. También en 1871 se gradúa el primer ingeniero de la Universidad Nacional, que es Ruperto Ferreira, que era uno de los alumnos que venían del Colegio Militar. Ya en 1886 se crean 2 escuelas de minas, una de Medellín y otra de Ibagué. Al año la de Ibagué cierra, continúa la de Medellín y pasan a llamarse Escuela Nacional de Minas. El año siguiente, en 1887, en mayo 29, se crea la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Sus fundadores está Abelardo Ramos, Diodoro Sánchez, Andrés Arroyo y Miguel Triana. Ya se cumplió en mayo 137 años. En 1887, la Nación asume el manejo de la Escuela de Minería y la llama Escuela Nacional de Minas, que inició labores en 1888.
Y en el 93 otorga los primeros títulos como ingeniero de minas a Carlos Koch y a Alonso Robledo y Antonio Álvarez. En 1891, en octubre, Julio Gravito se gradúa como ingeniero civil de la Universidad Nacional y marca un hito también en la ingeniería colombiana. Es el precursor del desarrollo científico nacional, es el primer matemático formado y graduado aquí en Colombia, también es el primer físico y astrónomo colombiano. Además es el rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional, fue su profesor, y en 1899 inicia la Guerra de los 1000 días, que se prolonga o va hasta el 1902, por eso se llama la Guerra de los 1000 días o la Guerra de los 3 años. Ahí suspende labores la Universidad Nacional. Durante ese periodo, durante esos 3 años, unos alumnos son formados en el Observatorio Astronómico Nacional, del cual Julio Gravito era su director, y estos alumnos formados pasan luego a la Universidad Nacional después de la Guerra de los 1000 días, en 1902, y es como convalidado esos estudios para que pudiesen seguir su camino pues, en la universidad. Básicamente, pues aquí ya estoy pasando ya al siglo XX, entonces la línea de tiempo que se está que tenía para ustedes hoy es sobre el siglo XIX, de manera que ya aquí termino y ya lo hice dentro del tiempo que estaba estimado. Bueno, muchas gracias. Si hay preguntas, bienvenidas. El nombre de Julio Mario Villamizar, de Cúcuta. Bueno, eso es una buena, digamos, observación. Esta investigación, perdón, ingeniero, ya contesto acá. Esta investigación yo la hice escribiendo precisamente un libro de Agustín Codazzi. Y el capítulo 9 del libro trae esta línea temporal. Y se diseñó un póster que trae todos los hitos de la ingeniería militar y la ingeniería civil en Colombia durante los siglos XIX y XX, o sea, van hasta el año 2000. Y ahí se registran todos los inicios de las facultades o programas de ingeniería civil de todas las universidades de Colombia. Ahí están reseñados con fechas. Lógicamente también está todo lo que tiene que ver con la Escuela Militar de Cadetes, que tiene una formación de ingenieros militares y también hoy en día con ingenieros civiles, y hace referencia a 2 hitos importantes como para poder contextualizar en la historia, podernos ubicar en 1810, que es el grito de independencia, entonces, y en 1819, que es la batalla de Boyacá, que es la que nos da la independencia en tierra, porque la de mar sí fue en el 23 con la batalla de Maracaibo. Entonces, ese póster lo voy a difundir a todos, va a ser parte de las memorias de este congreso, se lo voy a dar a la Sociedad Santanderiana de Ingenieros para que lo difunda. Viene en formato de pliego, se puede imprimir y se puede tener en cada una de las facultades. De hecho, el general Roque, que estuvo ayer acá, yo le entregué varios pósters de esos y él dio la orden de casi como 25, que estuviera esos pósters ya como en retablo en cada una de las unidades donde estuvieran los ingenieros militares en Colombia. Y creo que ya él me ha mandado algunas fotos de que sí están haciéndole caso. ACOFI también tiene unos pósters que se los di.
y también creo que ha distribuido, ha enviado algunos, pero aquí se los voy a dar a todos ustedes. Asimismo, el libro de Agustín Codazzi en PDF también se los voy a entregar porque digamos que cuando yo vi y empecé a descubrir todo esto, que me llamó mucho la atención, creí que creo que esto puede ser visto en Introducción a la Ingeniería en el primer semestre en una clase. No necesita ser muy extensa, pero sí que se sepa algo de la historia de dónde venimos nosotros como ingenieros. También voy a entregar ese libro en las memorias, pues para las memorias de aquí del Congreso. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias, el ingeniero. Comentar un poquito sobre las obras de ingeniería que se hicieron en el siglo XIX, porque has hablado de los personajes. Claro. Para hablar un poquito de las obras, caminos, puentes, minería, ¿tienes algún pequeño resumen sobre eso? Sí, aunque la investigación estaba enfocada era la formación de los ingenieros, porque digamos, dentro de la historia de la ingeniería, lógicamente va todo lo que son los ferrocarriles. Y esas eran las obras más importantes que tuvimos nosotros también en el siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, como lo dije, hay evidencia en la Universidad de Turín, en Italia, que entre otras cosas, hace unos 20 días mandaron un material escaneado que se reposa en el Archivo General de la Nación sobre todos, gran parte del trabajo, más de 2.500 documentos que se tenían allá en la Universidad de Turín sobre Agustín Codazzi, tanto en su trabajo en Venezuela como en Colombia. Y ahí es donde hay evidencia de los diseños que hacían Agustín Codazzi y sus alumnos, que entre otras cosas no era objeto del contrato. El objeto del contrato era realizar la comisión coreográfica, pero dada la necesidad que tenían la población en ese entonces y que no habían ingenieros, eran escasos, pues estos apoyaban esas obras pues, para que se realizaran. Y lógicamente la mayor necesidad era la comunicación, entonces más se concentraban en proyectos fluviales para la navegación, carreteros, caminos y puentes, porque esa era la gran necesidad en ese momento, era comunicarse. Pues, de hecho, la ingeniería nace con la necesidad de comunicación y nacen con los caminos en el mundo, pues, de la humanidad, ¿no? Entonces, pero eso es lo que tengo yo reseñado básicamente en lo que logré investigar. Yo creo que saber de dónde venimos le damos mayor valor a lo que hacemos. Creo que nos da un sentido de propósito. Nos da, no sé, pues por lo menos a mí me llenó de mucha emoción conocer todo lo que han hecho muchas personas antes de nosotros. Unos esfuerzos increíbles para poder formar, porque entre otras cosas todas estas facultades duraban poco tiempo, volvían y abrían, había muchas guerras civiles y siempre pensando en la necesidad de formar a los ingenieros. Es tanto la importancia de los ingenieros que a principios del siglo XX a los ingenieros los consultaban para que hicieran pronósticos del clima. O sea, creían que nosotros éramos como brujos o algunas cosas que no se entendían y que en cierta forma con la astronomía y otras cosas y otros estudios de la física se conocían. Y a principios de la República, pues usted tenía tres opciones: o ser cura,
o ser abogado o ser militar. No había otra opción. Y después viene esta otra opción que es ser ingeniero porque hay una necesidad de desarrollar la nueva república. Entonces yo creo que ahí es el sentido, ahí es donde yo digo que el propósito es de crear, de desarrollar, de hacer. Sí. ¿Micrófono? Allá. ¿Tiene? Gracias, ingeniero. Muy buenos días a todos. Quería felicitar al ingeniero. Me parece importante el tema. De pronto el ingeniero Julio Mario Villamizar Sandoval, es familia de mi abuelo. Y quería decirles a todos que la historia que el señor cuenta la pueden encontrar en Bogotá, en el Museo Francisco José de Caldas. Muy amable por estar aquí. Muchas gracias. Julio Mario. Perdón. Volvamos. Julio Mario, linda conferencia. Muchas gracias. Quería ver si tú puedes cerrar con cuál es la enseñanza que nos trae el siglo XIX de esos ingenieros y de esas obras y de esas cosas hechas con tanta dificultad. ¿Cuál es la enseñanza que tú has sacado ahí en una sola frase? Gracias. En una sola frase. Yo creo que la mayor enseñanza, lo que yo más percibo es cómo nosotros como ingenieros contribuimos al nacimiento y desarrollo de nuestro país de hoy. Como lo decía, nuestro propósito es construir, hacer, no destruimos. Bueno, solamente demoler para poder construir nuevamente. Pero finalmente nosotros estamos mandados a desarrollar el país. Y sin nosotros no se tendría nada de lo que goza el país, por ejemplo, en infraestructura hoy en día. Entonces yo creo que de ahí ese cimiento en el siglo XIX se ve reflejado en el siglo XX y XXI. Eso es como lo que yo percibo. Gracias.